buen almuerzo. Nos enfrentamos a esta última sesión con todos los retos de nuestra humanidad, ¿sí o no? En Puerto Ordaz llamamos esta hora la hora del burro, en donde sufrimos con quedar lúcidos, ¿sí? No sé, siempre es placentero para el que está sentado, pero a veces desde acá, siempre desde el púlpito, vemos cómo Morfeo se los lleva a uno progresivamente. Todos hemos estado ahí, ¿sí? Pero bueno, el Señor nos ayude. Voy a intentar de hacer algunas técnicas para que usted permanezca atenta, pero espero que el Señor en última le dé atracción por su palabra y eso lo mantenga con lucidez. ¿Bien? Yo le digo a mi iglesia local, si usted tiene sueño, levántese, vaya para la parte de atrás, haga unas flexiones, unos paracaídas, se vuelve a sentar. ¿Sí? Bueno, mis hermanos, quiero que me acompañen luego de leer el texto a orar. Vaya conmigo a Nehemías 8, luego oramos. Nehemías capítulo 8. Vamos a leer Nehemías 8 del verso 1 al verso 12. Bueno, vaya conmigo entonces ahí. Dice la palabra de nuestro Dios. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual había mandado Jehová a Israel. Y Esdras, el sacerdote, trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían escuchar con entendimiento, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y Esdras el escriba estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías y Sema, Anías, Urías e Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda Pedaías y Misael, Malquías y Jasum, Hasbana y Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Bendijo entonces Esdras a Jehová, el Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se inclinaron y adoraron a Jehová con el rostro a tierra. Y Jesúa y Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetai, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Jozabet, Anam, Pelaía y los levitas hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y daban el sentido de modo que entendieran la lectura. Y Nehemías el tirsata y el sacerdote Esdras el escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, este día es santo a Jehová vuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo a nuestro Señor, y no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, que este día es santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a enviar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían sido enseñadas. Amén. Algunos puntos resaltantes a observar en esta lectura hermosa de Nehemías 8. Número 1. Nosotros vemos en el versículo número 5 al 8 que algunos hermanos como Esdras se enfocaban en colocar el libro de la ley a ojos del pueblo. En pocas palabras, en señal
de que el pueblo estuviese bajo la cobertura de Dios, la Biblia se colocaba en un lugar alto, en este caso la ley, a ojos de todo el pueblo. Cuando lo abrió, dice el versículo 5, todo el pueblo se puso en pie. ¿Qué podemos rescatar de esta actitud de la iglesia del Antiguo Testamento? Una comprensión concisa de lo que es la palabra de Dios y por lo tanto una reacción o una respuesta adecuada ante la palabra de Dios. El ponerse de pie indicaba una reverencia por parte del pueblo hacia la ley de Dios. En nuestra iglesia local, cuando leemos la palabra congregacionalmente, la iglesia se pone de pie, porque es la palabra inescrutable y perfecta de Dios, la cual estamos leyendo bajo su dirección. Ahora, no todo termina ahí. Si nosotros vamos a los versículos 8 y 9 y el 10, vamos a ver que el pueblo leía el libro de la ley de Dios claramente. Leer claramente, hermanos, es leer la palabra de Dios. Ahora, la labor de estos hombres no terminaba en la lectura bíblica. Dice el versículo 8, parte B, y daban el sentido de modo que entendieran la lectura. La labor de la iglesia es estar frente a la Biblia. La labor de la iglesia es escuchar atentamente la enseñanza y la aplicación de la Biblia, y la labor de los pastores es explicar y aplicar la Biblia. ¿Sí o no? Versículo número 9. Y Nehemías el tirsata y el sacerdote Esdras el escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo a Jehová. ¿Qué hacía Esdras, hermanos? ¿Qué hacía Nehemías? ¿Qué hacían estos hombres? Ellos daban a entender el sentido del texto. El pueblo de Dios, al momento de traducir la Biblia, tiene un solo propósito: traducir. El dar el sentido al texto es parte de la obra del ministerio de la predicación de la palabra de Dios. Por más que nosotros queramos que la palabra de Dios sea entendida, nosotros no podemos manipular el texto, ni siquiera con las intenciones de explicar claramente lo que dice el texto. La iglesia, a través de sus pastores y maestros, enseñará al pueblo de Dios el sentido de la palabra de Dios. La iglesia, ¿qué debe hacer solamente? Leer la palabra de Dios adecuadamente. Amén. Así que, mis hermanos, cuando estamos en el contexto de la traducción, necesitamos precisar la realidad de que la Biblia debe ser traducida y que la iglesia debe predicar y dar el entendimiento que tiene la palabra de Dios. Así que, con este texto introductorio, le voy a pedir que me acompañe en oración. ¿Bien? Amado y buen Padre, ahora que vamos a continuar la segunda sesión, Señor, seguimos delante de tu palabra. Tú nos has traído providencialmente hasta este lugar para exponernos al testimonio de ella. Señor, quizás hemos estado conociendo algunos asuntos que para nosotros son nuevos. Señor, somos imperfectos. En algunos casos hemos sido ignorantes y en otros casos hemos descuidado el estudio diligente de tu palabra. Señor, sea cual sea nuestra situación, estamos acá por tu gracia. Tú nos has salvado y tú nos has edificado en todo el tiempo en el que tú nos has mantenido en la iglesia local. A través de muchas versiones tú has hablado a nuestros corazones, nos has exhortado y nosotros te damos gracias. De igual manera te agradecemos por el hecho de que muchas organizaciones con buenas intenciones, como la SBT, se encargan de poder promover tu palabra, el estudio correcto de ella y la difusión correcta de ella, Señor. Así que permítenos hoy tener una buena sesión de la tarde. Libra nuestras vidas de atentar con la integridad del texto. Y al contrario, ayúdanos y llévanos al lugar donde tú quieras.
No podemos por nuestros propios méritos, Señor. Así como tú nos llamaste eficazmente antes nosotros estábamos muertos, así también tú nos guías a toda verdad. Bendice pues esta sesión de la tarde. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver 2 videos por parte de la SBT. Las luces se apagan, ¿sí? Todo. Se duerma, mi hermano. La Sociedad Bíblica Trinitaria existe para traducir la palabra de Dios, publicarla en muchos idiomas, distribuir millones de copias en el mundo cada año, promover traducciones confiables de la Biblia y defender las Sagradas Escrituras. Todo esto para la gloria de Dios y la salvación de los hombres. En Latinoamérica, la sociedad está comprometida con presentar al pueblo hispano una traducción fiel y confiable de las Sagradas Escrituras en español. Visita sociedadbiblicatrinitaria.org, donde podrás encontrar recursos sobre la obra de la sociedad, la importancia de una Biblia fiel y confiable, y leer la Biblia en línea. En Latinoamérica, la sociedad bíblica promueve la palabra de Dios a través de versiones mundiales y fieles, y también a través de conferencias y presentaciones en las cuales invitamos a pastores, analistas y cualquier persona que esté interesada en nuestro ministerio. Estamos muy agradecidos de que Sociedad Bíblica Trinitaria haya traído estos recursos tan preciosos para la iglesia. Hay algo que me llama mucho la atención y es cómo conservan conceptos tan importantes como la justificación, la redención, en aquellos pasajes donde otras traducciones simplemente lo esconden o no lo dejan ver de estos términos que la Biblia es muy clara en ellos. La sociedad está llevando a cabo una revisión minuciosa de la Biblia Reina Valera de nuestro pueblo, eliminando todas las lecturas de texto bíblico que se han integrado en la Reina Valera a través de los años, con el fin de ofrecer al pueblo hispano una Biblia en español con la misma fidelidad de la Reina Valera de 1652. Hemos estado trabajando en este proyecto desde el año 2007 y es nuestra oración que se termine el año 2021. Realmente estamos sorprendidos por la gran aceptación que se ha dado en el pueblo cristiano colombiano de las actividades de la SBT en español. Cuando el pueblo cristiano logra ver la filosofía de traducción de la SBT, eso está permitiendo que haya un despertar hacia el estudio y la confianza y la credibilidad en las Sagradas Escrituras. Algunos de los materiales en español que tenemos para distribuir son ahora el Nuevo Testamento con Salmos y Proverbios, el Evangelio según Juan. También tenemos algunos tratados, 4 modelos que son utilizados para el evangelismo. También los calendarios de pensamientos de oro, que son calendarios con un versículo para meditar diariamente. Actualmente estamos imprimiendo 100,000 ejemplares del Nuevo Testamento con Salmos y Proverbios. Gracias a una generosa donación de la GBS, nuestra asociación hermana en Holanda, la cual nos ha estado apoyando en este proyecto económicamente desde su inicio en 2007. Dios mediante, estos ejemplares estarán disponibles para distribución gratuita en todo el mundo de habla hispana a partir de mediados de 2020.
Señor siga bendiciendo su palabra en Latinoamérica para la salvación de muchos y sobre todo para su gloria. Amén. Voy a mostrarle un último video. Si nadie tenía, esta historia comienza hace más de 200 años, en un pequeño pueblo del hermoso país de Gales. En ese pueblo vivió una niña llamada Mary Jones. Su historia es recordada por todo lo que hizo para conseguir su propia Biblia. Mary nació en 1784 en una familia humilde. Desde pequeña quería leer la Biblia, pero en su pueblo casi nadie tenía una. Solo había una en casa del vecino, y Mary iba cada vez que podía para leerla. Como su familia no podía comprar una Biblia, Mary decidió ahorrar dinero. Durante 6 años trabajó cuidando ovejas, ayudando en casa y ahorrando cada moneda que conseguía. Pasó el tiempo y Mary cumplió 16 años de edad cuando por fin tuvo el dinero suficiente para comprar su propia Biblia. Entonces, Mary comenzó a caminar por más de 40 kilómetros hasta llegar a la casa del pastor Thomas Charles en la ciudad de Bath. Viajó sola y descalza, cruzando montañas y ríos, con la esperanza de comprar su Biblia. Sin embargo, cuando Mary llegó a Bath, el pastor Charles no tenía Biblias para venderle, y Mary comenzó a llorar. El pastor Charles se conmovió mucho porque vio su esfuerzo y dedicación. Al ver su amor por la palabra de Dios, decidió invitarla a quedarse con uno de sus siervos, y cuando llegaron las Biblias, le dio 3 por el precio de una. Un tiempo después, la historia de Mary Jones fue tan inspiradora que el pastor Charles y otros líderes se reunieron para crear la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera en Londres en 1804. Más tarde, de esta organización se desprendería un grupo de creyentes que dio inicio a la Sociedad Bíblica Trinitaria en 1831. Su objetivo fue y sigue siendo que más personas en el mundo puedan tener su propia Biblia. Eso no va, eso no va. Ok. ¿Sí se ve ahí, hermano? ¿Sí? Muy bien, mis hermanos. Cualquier otra información o recurso videográfico que usted quiera consultar. ¿Así está ahorita? ¿Sí? Ok. Pueden ingresar a la página de YouTube o al canal de YouTube de la Sociedad Bíblica Trinitaria y encontrar todo esto. Así que bueno, vamos a entrar en materia a nuestro segundo bloque de enseñanzas de esta sesión de la tarde. El Señor les ayude ahí en su fuerza. De todas maneras, cuando usted crea que sea necesario hacer una pausa, usted levanta su mano, los pastores me dicen y efectivamente hacemos la pausa. ¿Bien? A las 3:45. Muy bien, vamos entonces a darle. Bueno, mis hermanos, la importancia de las presuposiciones en el contexto del trabajo de las traducciones bíblicas. Para iniciar, me gustaría definir qué es un comité de traducción. ¿Qué es un comité de traducción? Una empresa o un comité de traducción básicamente es una comunidad o una organización que se encarga de seleccionar y preparar a un personal
calificado y especializado en los idiomas bíblicos para poder traducir la Biblia, ya sea del hebreo, del arameo o del griego, a un idioma en particular. Cabe destacar que estos 3 idiomas están dentro de la categoría de idiomas muertos. Idiomas muertos. ¿Por qué razón se les llama como idiomas muertos? Bueno, porque actualmente no son utilizados para comunicar o para representar a una zona geográfica en particular. En pocas palabras, no se utilizan. Incluso en el seminario o en cualquier seminario, el hebreo y el griego solo se enseña para interpretar, y no para hablar, ¿ok? La mayoría de eruditos bíblicos no saben hablar hebreo, sino interpretar hebreo. Y una cosa es saber interpretar y otra cosa es saber comunicar. ¿Bien? Así que es necesario hacer esa salvedad importantísima. Así que, hermanos, cuando este grupo de personas calificadas están agrupadas para el fin de una traducción, ellos generalmente suelen entregar su tiempo a las manos del Señor y a orar y depender del Espíritu para que el Señor pueda guiarles en el proceso de traducción de las Escrituras. Ellos se reúnen semanal, mensual, semestral y anualmente para trabajar presencial en la traducción de las Escrituras. Cuando hay retos, ellos consultan a los eruditos de los idiomas muertos, siendo no creyentes incluso, para preguntarles cómo hacer en ciertos casos gramaticales para traducir fielmente una palabra. Así que, mis hermanos, básicamente esto es lo que es una empresa de traducción. Ahora, cuando hablamos de las empresas de traducción bíblicas, ¿debemos dar por sentado que todos los integrantes del comité traductor deben ser creyentes? La respuesta para nosotros hoy es que claro que sí, hermano Lemuel, deben ser creyentes. Sin embargo, hermanos, muchas organizaciones de traducción involucran en el proceso de traducción a eruditos que no necesariamente son creyentes. Bien, solamente por su experiencia en el manejo de los idiomas muertos. Sin embargo, hermanos, cuando vamos a la lectura y a la interpretación sacra, el entendimiento profundo de la palabra de Dios, en última, no descansa en la habilidad del lector, sino en el poder del Espíritu que hace entender los misterios de Dios. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo número 2 y 3, habla de estas cosas a la iglesia en Corinto. Vaya conmigo, por favor, a primera carta a los Corintios, capítulo número 2 y 3. Mire la forma en la que el apóstol Pablo se dirige a la iglesia. La palabra de Dios, capítulo número 2, dice el texto: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría para anunciar el testimonio de Dios, porque me propuse no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder. Versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Notaron? En última instancia, el entendimiento de la palabra de Dios no descansa en la virtud o en el entendimiento del lector, sino en el poder de la palabra de Dios. Versículo 6. Sin embargo, no hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Básicamente, el apóstol Pablo está diciendo: los medios humanos que podemos utilizar para entender la palabra de Dios, por muy excelentes que sea, no pueden y no son capaces de entender los misterios de Dios. Versículo número 7. Sino que hablamos sabiduría en misterio. Sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría, mire lo que dice acá, oculta, la que Dios predestinó
antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido no habían crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Fíjese cómo el apóstol Pablo está condicionando el entendimiento de la palabra de Dios a la obra directa de Dios en el pueblo. ¿Notó? El cristiano solamente puede conocer los misterios de Dios cuando el mismo Dios de gloria le revela a través del Espíritu los misterios de su gloria. Versículo número 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Es decir, por más preparados y cualificados que nosotros podamos estar o que un hombre pueda estar para manejar la palabra de Dios, sus cualidades le inhabilitan de poder acercarse al texto y entenderlo por sí solo. Dice el versículo número 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Ahora mire el término, para que conozcamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Mas el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de juzgar espiritualmente. El Señor Jesucristo articuló lo mismo que Pablo está articulando acá en Juan capítulo 12, 13 y 14. El Señor Jesucristo les dice a sus apóstoles que Él se va, pero Él va a mandar al Consolador. Y básicamente, según el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Recordar mis palabras. Así que, mi hermano, una empresa de traducción, desde el punto de vista bíblico, es la integración de personas en el temor del Señor que desean traducir la palabra de Dios del griego y del hebreo a un idioma en particular. Y una de las cosas que debe resaltar en el corazón de aquellos que hacen parte del comité traductor es su fuerte énfasis doctrinal. Su fuerte énfasis doctrinal. Que quede claro, una persona que no posee un énfasis posición doctrinal no puede estar involucrado en una empresa de traducción. ¿Escucharon eso? Las traducciones deben de realizarse y llevarse a cabo a través de la pluma de aquellos que tienen un fuerte énfasis doctrinal. No tener un buen énfasis doctrinal nos hará entonces ser como las olas del mar, según Santiago. El hombre puede ir como las olas del mar, o puede ser semejante a aquel que mira su reflejo en el espejo y cuando se aleja de él, olvida su rostro. ¿Bien? De manera que, mis hermanos, el énfasis doctrinal de la empresa traductora es el énfasis doctrinal de los trabajadores en la traducción. ¿Sí? No podemos decir que la empresa de traducción, por ejemplo, es reformada y los trabajadores en la traducción no lo son. Eso sería algo contradictorio. De la misma manera, hermanos, no podemos decir que las presuposiciones doctrinales de los traductores no son las presuposiciones doctrinales de la empresa de traducción. Negativo procedimiento. Debe haber una alineación perfecta e inquebrantable entre la posición y el énfasis doctrinal de la organización y la posición y el énfasis doctrinal de los traductores. ¿Quedó claro eso? Debe haber un mismo espíritu, una misma mente. Así que bueno, hermanos, quiero que anoten esta frase importante para aperturar nuestro segundo bloque. Toda empresa de traducción tiene presuposiciones. ¿Escuchó? Toda empresa de traducción tiene presuposiciones. Pero al mismo tiempo,
no todas las empresas de traducción tienen las mismas presuposiciones. Repito, toda empresa de traducción tiene presuposiciones, pero al mismo tiempo no todas las empresas de traducción tienen las mismas presuposiciones. Esto es algo que tú y yo necesitamos estar bien claros. Amén. Por ejemplo, la empresa de traducción de la Sociedad Bíblicas Unidas. En segundo lugar, hablamos la empresa de traducción de las Sociedades Bíblicas de Latinoamérica. En tercer lugar, hablamos de la empresa de traducción de las Sociedades Bíblicas de Venezuela. En cuarto lugar, encontramos la empresa de traducción de la Versión de las Américas. Encontramos la empresa de traducción de la Sociedad Bíblica Trinitaria. 5 empresas de traducción. Pregunta, ¿todos tienen las mismas presuposiciones? Respuesta, no. ¿Ok? Así que cuando trabajamos con una versión de las Escrituras, necesitamos conocer muy bien las presuposiciones de la empresa de traducción que se encargó de la traducción que tenemos en nuestras manos. Dígame, hermano, ¿esto es algo descabellado o es algo lógicamente correcto? ¿Esto es algo lógicamente correcto? Voy a poner un ejemplo. Antes, los padres podían fácilmente someter a sus hijos a una película producida por Disney. Al menos hace 20 años eso podía ser posible sin ningún tipo de escrutinio interno. Hoy en día, ningún padre cristiano con el temor del Señor puede someter a su hijo a una película de Disney si antes no escudriña bien y se ve la película él solo con su esposa sobre lo que va a pasar en esa película. ¿Sí o no? Necesitamos conocer las presuposiciones de las empresas cinematográficas para poder exponernos con tranquilidad a nuestros hijos a las producciones cinematográficas de esto. Así que, mis hermanos, necesitamos entender la importancia de indagar en las presuposiciones de las empresas de traducción. Y eso es lo que yo quisiera presentar en este segundo bloque. Esto es un aspecto fundamental. El fundamento doctrinal para una empresa de traducción es indispensable para poder en última traducir fielmente la palabra de Dios de una manera exacta. En la medida en la que un traductor no tenga firmes sus convicciones doctrinales, su traducción será muy propensa al fallo. ¿Sí? Su traducción será muy propensa al fallo. Así que, en cuanto a la SBT, nosotros reconocemos que toda la Biblia es inspirada por Dios. Amén. La palabra de Dios, siendo inspirada por Dios, la hace el único documento humano que sea posible categorizarlo como infalible, es decir, que no tiene margen de error en el cumplimiento de su contenido. Infalibilidad. En segundo lugar, nos hace también categorizarla como inerrante, es decir, que no contiene ningún tipo de error en la forma en cómo está gramaticalmente construido. Número 3, tiene autoridad en sí misma en virtud de su autor. Es decir, como le preguntaba un hermano, ¿hay más autoridad en Dios que en su palabra? ¿Podemos hacer una dualidad entre la palabra de Dios y su autoridad y la autoridad del Dios de la palabra? ¿Es posible hacer eso? Dígame usted. No. La autoridad de la palabra de Dios, amados hermanos, es la misma, numéricamente hablando, infinitamente hablando, que Dios tiene. La palabra de Dios no tiene ni un grado menor de autoridad de lo que tiene Dios, porque sencillamente debemos afirmar que Dios es su palabra y su palabra es Él mismo. Bien, no hay grados de autoridad en esto.
De manera que, mis hermanos, creemos desde la SBT todas estas cosas. Y una última: la palabra de Dios es preservada por Dios en la historia de Dios a través del tiempo. ¿Sí? La palabra de Dios es preservada por Dios en la historia de Dios a través del tiempo. Eso es algo en lo que nosotros debemos descansar. De manera que, bajo estas presuposiciones doctrinales básicas y esenciales, nunca podremos en la historia conocer de una manera más fiel y exacta la palabra de Dios de lo que ya ha sucedido en la historia en el pasado. ¿Sí? Esto blindará a nuestra mente a no aceptar cualquier propuesta de que en el futuro se haya descubierto un manuscrito que hace de manera más fiel y precisa la palabra de Dios. Hermano, lo que va a suceder en el futuro, como dice el predicador, ya sucedió en el pasado. No hay nada nuevo debajo del sol. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, mucho más. ¿Ok? La palabra de Dios es blindada por ella misma al contener frases como: tu palabra permanece para siempre, tus testimonios son perfectos. La palabra de Dios es pura. De manera que al menos hay 3 doctrinas fundamentales: la autoridad de la Biblia, la inerrancia de la Biblia, la infalibilidad de la Biblia y, por último, la preservación de la Biblia. Estas son nuestras 4 presuposiciones doctrinales fundacionales. Bien, número 1, autoridad. Número 2, inerrancia. Número 3, hermanos, infalibilidad. Y número 4, preservación de las Escrituras. ¿Cuál es la frase en la que podemos resumir lo que acabamos de decir? Vamos a leerlo acá conmigo. Vamos a leerlo todos a la cuenta de 3, ¿ok? A la cuenta de 3, ahí esa frase. 1, 2 y 3. Toda empresa de traducción tiene presuposiciones, pero no todas las empresas de traducción tienen las mismas presuposiciones. Cuando hablamos de presuposiciones, hablamos del fundamento doctrinal de la cual ellas derivan sus traducciones. ¿Quedó claro eso? Muy bien, mis hermanos. Adicional a estos fundamentos, nosotros tenemos otro fundamento doctrinal que ya no entraría en la base doctrinal interna, sino en la base doctrinal externo, por llamarlo de alguna manera, y es nada más y nada menos que la doctrina de la Trinidad y, en segundo lugar, la doctrina de la divinidad de Cristo. ¿Escucharon eso? El fundamento de esta empresa, por eso tiene la cláusula trinitaria. Nosotros creemos en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y toda esta doctrina misteriosa, pero evidentemente palpable a lo largo y ancho del testimonio de las Escrituras. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nada entonces va a hacer que nosotros coloquemos bajo tela de juicio, nada va a hacer que nosotros omitamos cualquier cosa que distorsione la doctrina de la Trinidad. Bien. Ahora, en segundo lugar, esto tiene que ver también con la doctrina de la divinidad de Cristo, que es la doctrina más ampliamente atacada cuando hablamos de la doctrina de la Trinidad. ¿Ok? La Biblia enseña que Cristo es Dios. La Biblia enseña que Cristo es Dios. El centro de la Biblia básicamente es informarnos que Dios se hizo carne para redimir a su pueblo. Nada va a hacer, hermanos, que nosotros podamos negar esto. Por esa razón, hay algunas doctrinas como el nacimiento virginal de Cristo que nosotros no podemos negar. Hay otras
razones narrativas que nos van a ser inflexibles en cualquiera de sus presentaciones para no poder continuar con el legado de la divinidad de Cristo. Así como lo vimos en la mañana, cláusulas como Cristo, Señor y Señor, en 3 ejemplos de la Biblia, son una demostración de las presuposiciones doctrinales de las empresas de traducción. Y esto es algo que debemos estar pendientes y debemos estar atentos. Hermanos, fíjese esto: el sincretismo y el ecumenismo en una empresa de traducción no puede ser tolerable. Yo te digo, hermano, no confíes en empresas de traducción en donde sus traductores tienen diversas presuposiciones doctrinales. Eso no es confiable, hermano. El ecumenismo es algo que nosotros debemos rechazar en cualquiera de sus presentaciones. ¿Qué sucedió con la Sociedad Bíblica Británica Extranjera? Ellos querían continuar con la labor traductora, dando por sentado la diversidad de presuposiciones. Es decir, mira, yo no creo en los libros apócrifos, yo sí, pero podemos continuar esta labor que es para el Señor y la bendición del pueblo. Dale, está bien, hermano, sigamos. Bueno, hermano, yo no creo en que Cristo sea Dios, pero Dios nos ha salvado a través de la imagen de su esencia en el hombre de Cristo. No, momento. Yo no comulgo con eso, yo no puedo trabajar contigo. Tú estás negando el fundamento del Evangelio. ¿Sí? Como lo hizo la Sociedad Bíblica Trinitaria en su momento, ellos se despidieron de esta organización bíblica británica extranjera porque consideraron que era nocivo para la labor de traducciones. De manera que, hermanos, nosotros no podemos entrar en una situación donde nuestras presuposiciones básicas sean puestas bajo tela de juicio o negociadas. Hace 2 días me reuní con un pastor muy renombrado en nuestra ciudad de Puerto Ordaz y él estaba interesado en la traducción porque él decía que había leído un poco acerca de los manuscritos y se había dado cuenta de la obra del texto crítico. Estamos hablando de un hombre que defendió la la Reina Valera de 1960 hasta hace poco. Y dice, hermano, mira, me he dado cuenta, investigando de manera íntegra en algunas cosas y he llegado a estas conclusiones. Sin embargo, hermano, yo creo que la palabra de Dios tiene errores porque sus autores eran humanos. Hasta ese momento todo iba bien. Y yo le dije, hermano, bueno, inicialmente no podemos comulgar tú y yo si tú piensas que la Biblia tiene errores. No, hermano, pero es que yo pienso que ella es buena, pero, oye, Pablo, Pedro, ellos eran humanos, ellos podían fallar. ¿Terreno peligroso o no? Dígame usted. Terreno peligrosísimo. Completamente. De manera que, mis hermanos, las presuposiciones son importantes en la traducción bíblica. Sí, ¿verdad? De todas maneras, ahorita en el tercer bloque de bibliología vamos a profundizar en algunos aspectos relacionados a la inspiración de la Biblia, como inspiración plenaria, inspiración verbal, preservación de las Escrituras y autoridad de las Escrituras. Ahora solo queremos presentar ante ustedes cuáles son las presuposiciones básicas para una empresa de traducción. ¿Ok? Ya al menos hablamos de las presuposiciones doctrinales. ¿Quedó claro eso? ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? No hay ninguna pregunta. Hermano, con el permiso de los pastores, pueden levantarse, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio, levántese, tranquilo. Lo que quieran, pues, lo que no quieran. Vamos a hacer paracaídas, no importa, todo el mundo. No, hermano. Vamos a levantar los piecitos y hacemos ahí, no sé, usted hace su baile. ¿Sí? Gracias, hermano. Perdonen el abuso, pero es para animarnos todos, ¿sí? Si yo estuviese ahí, seguramente estuviese entre la Matrix y la realidad. Bueno, sentados, pueblo mío. Vamos a continuar.
Muy bien, mis hermanos. Continuemos entonces. Ya hablamos de la importancia de las presuposiciones y explicamos en primer lugar las presuposiciones doctrinales. Ahora vamos a entrar en materia pura de traducción. ¿Sí? Materia pura de traducción desde una perspectiva introductoria. Hablemos de la metodología de traducción en las empresas de traducción. Hablemos de las metodologías de traducción en la empresa de traducción. Me gustaría que prestáramos atención acá porque esto es importantísimo. Y de aquí muchas dudas van a ser aclaradas, otras mentes van a ser instruidas y su conocimiento pueden ampliar en todo este mundo de la diversidad de versiones dinámicas de la Biblia. Así que dice que la reina de las virtudes académicas, dicen los teólogos escolásticos, la reina de las virtudes académicas es la repetición. ¿Cuál es la reina de las virtudes académicas? La repetición. Los puritanos que bebieron del escolasticismo dijeron: en la repetición se garantiza la propagación fiel de la palabra de Dios. Bien, así que hablamos de las presuposiciones y su importancia en la empresa de traducción. ¿Qué sucede acá? ¿Cuál es la primera presuposición? Doctrinal. Y hablamos de algunas doctrinas. Pero fíjese que acá ya no salimos de las presuposiciones doctrinales y entramos al terreno del tecnicismo. Es decir, la ciencia y el arte de trabajar en materia de traducción. ¿Ok? ¿Cuántos son graduados de TCU o de un pregrado a nivel de licenciatura y maestría? ¿Cuántos hicieron trabajo de tesis? Una de las primeras materias para hacer el trabajo de tesis, ¿cuál es? ¿Cómo? Metodología de la investigación. ¿Qué te van a mostrar a ti? Bueno, cómo investigar y aquello, cómo hacer un buen ataque. Y tú te van a preparar para soltarte a ti en el mundo de las ideas para que puedas sintetizar tu tema y explicarlo de la mejor manera posible. ¿Sí? Listo. Ahora, cuando hablamos de la metodología en las empresas de traducción, hablamos de las técnicas, herramientas y dinámicas que las distintas organizaciones de traducción utilizan para poder finalizar una traducción de las Escrituras. Todo lo que encontramos acá es el trabajo articulado entre las presuposiciones doctrinales y también presuposiciones metodológicas. Cuando usted ve a una empresa de traducción, usted debe, en su parte inicial, bueno, esta Biblia pertenece a ¿qué sociedad? Sociedad Bíblica Unida. Ok, bueno, investigue las presuposiciones de la Sociedad Bíblica Unida, investigue su historia, investigue cualquier sociedad bíblica. De ahí deben estar sus presuposiciones. Bien, pero es necesario tener claro que todas las presuposiciones metodológicas, ya no doctrinales, de las empresas de traducción, escúcheme bien, hermanos, no son las mismas. ¿Escuchó eso? No son las mismas. Hablamos de al menos 3 áreas metodológicas. Número 1, bases textuales. Número 2, familias o fuentes textuales. Número 3, técnicas textuales. Número 1, bases textuales. Número 2, familias o fuentes textuales. Número 3, técnicas textuales. Toda empresa de traducción tiene, en primer lugar, una base textual. La pregunta al lector juicioso e imparcial es: ¿qué base textual tiene la sociedad bíblica de la Biblia que yo tengo en mis manos? ¿Qué base textual? ¿Tiene el texto hebreo? ¿Tiene el texto griego? ¿Qué base textual tiene?
En segundo lugar, hablamos de las familias textuales. Bueno, la empresa de traducción de la Biblia que yo tengo en mis manos, ¿con qué familia o fuente textual basa su traducción? Bien, familia textual. Y número 3, ¿qué técnica textual emplea la sociedad bíblica de la cual yo tengo su Biblia en la empresa de traducción? Hermano, ¿qué sucede acá? Esto es vital. Esto es vital. Esto es vital. Si yo elimino una de estas cosas y hago una diversidad, bueno, nos vamos a encontrar, como decíamos ayer, en un animal extraño. ¿Sí? ¿Qué animal es ese gato? Como dicen algunos. Pero es importante. Sin embargo, hay algunas que mezclan algunas cosas y al menos una versión termina de una manera respetable dentro del contexto en el cual nos encontramos. Así que bueno, hermanos, vamos a las bases textuales. Las bases textuales. Cuando hacemos referencia a las bases textuales, hacemos referencia a la base sobre la cual se va a trabajar en una traducción. Y hay al menos, hermanos, algunas bases textuales. Algunas bases textuales. Esto es importante que nosotros lo entendamos. Un momento. Cuando hablamos de las bases textuales, hablamos de un diverso grupo textual de manuscritos que se encuentran disponibles hoy en el contexto religioso de la traducción sacra. Lo primero que encontramos acá, mis hermanos, es una base textual para el Antiguo Testamento y una base textual para el Nuevo Testamento. Eso es vital. Queremos hacer una traducción. Bueno, vamos a encontrarnos entonces, en primer lugar, con qué base textual nosotros vamos a trabajar para ejercer una actividad traductora. En nuestro caso, en la Sociedad Bíblica Trinitaria, la base del texto hebreo es el texto masorético, que es el trabajo final de los masoretas. ¿Aparece algo ahí? ¿No? Que es el trabajo final de los masoretas. En el caso del texto griego, hablamos del textus receptus o textus recibido, que es el texto griego del Nuevo Testamento. El texto hebreo utilizado por la SBT, como lo acabo de mencionar, es el texto masorético, utilizando como la base de referencia textual. ¿Ok? La existencia de los masoretas, hermanos, es el grupo de personas que preservaron, propagaron y difundieron el texto sacro en hebreo del Antiguo Testamento. Bien, otras empresas de traducción, hermanos, quiero que presten atención a esto, utilizan una base textual distinta a el texto masorético. Muchos utilizan como base textual para el Antiguo Testamento la Vulgata latina, la Septuaginta y otros. Por lo tanto, sus traducciones llegan a ser, en algunos puntos o en su mayoría, es el salto lingüístico siguiente: hebreo, latín, español. Hebreo, latín, español. Griego, latín, español. ¿Qué hay acá? Un salto lingüístico. Estamos involucrando tres dinámicas gramaticales distintas para poder traducir el idioma español. El resultado de ese trabajo va a ser muy distinto al resultado de una traducción que trabaja directamente con una base textual original. En este caso, hebreo, griego o arameo. Bien. Allá en Puerto Ordaz hay bastantes comunidades misioneras que trabajan con los guaraos y con los, se me olvidó el nombre que te dije ayer, los demones y se me fue, los piaros. ¿Qué sucede? Yo me reuní con
el director de la obra misionera en el oriente del país, en esa zona de Puerto Ordaz, y él me dice, bueno hermano, nosotros traducimos al Piaroa desde el español. Yo me le quedé mirando y le dije, hermano, ¿por qué están haciendo eso? Bueno, ¿sabes que la Biblia no la tenemos en español y todo lo demás? No. ¿Cómo están haciendo una traducción del español al guarao? Eso no es posible, hermano. Tus traductores conocen el griego. No, hermano, no mucho. Lo que sí conocen, yo tengo licenciado en educación y gramática española. ¿Tú vas a traducir al español acaso? ¿Tú vas a traducir al guarao? Nuestra base textual no puede ser el español. Debe ser el griego y el hebreo para tener una traducción que sea fiel y exacta, ¿sí o no? De manera que, mis hermanos, prestar atención a la base textual es supremamente importante para una empresa de traducción. Ahora, hablemos del texto griego. El texto griego que nosotros usamos es el texto Receptus. Esto es importante, hermano, porque el texto Receptus se llama texto Receptus en latín porque fue altamente conocido como el texto del pueblo, es decir, el texto recibido. La iglesia cristiana aceptó en la historia el texto Receptus, por eso se le denominó texto Receptus, porque todos lo recibían. No había ningún tipo de rúbrica para poder aceptar o no el texto Receptus. Todos decían, no, este es el texto que las iglesias allá se han aceptado. Ahora, lo interesante del texto Receptus, hermanos, es la cantidad de copias que existen. ¿Sí? El texto crítico, uno de sus primeros argumentos en contra de los que abanderan el texto Receptus es lo siguiente: la garantía de un texto no está, escúcheme bien, en el número de sus copias, sino en la integridad de su texto, es decir, en cómo está presentado, está bien cuidado y preservado. ¿Tiene lógica o no tiene lógica? Por eso es que, como el ejemplo que ponía el hermano, los manuscritos más antiguos, la presuposición, hermano, para llegar a esa conclusión es que ellos dicen que lo que garantiza que un texto sea antiguo es el cuidado que se le dio y por lo tanto la preservación que se tiene. Y ahí entonces lanzan al texto Receptus, pero el texto Receptus no ha sido preservado durante todo ese tiempo. No hay ningún documento tan antiguo como nosotros lo podemos tener. Bueno, el contraargumento en este campo de traducción y de difusión bíblica es el siguiente: efectivamente, no puede haber un texto históricamente preservado de antaño cuando él fue altamente aceptado. Hermano Alexander, pastor, ¿cuántos años tienes tú con la Biblia que me comentaste? 20 años. Yo me imagino, mi hermano, que tu Biblia está en perfecto estado de presentación. No. ¿Por qué razón, mi hermano? ¿Sí? Igual yo. En el proceso de ordenación de otro hermano de la iglesia, él quería ser pastor. Y él de repente habla conmigo y me muestra su Biblia. Y yo veo todas las hojas están blanquitas, pero cuando llego a 2 de Timoteo, eso está amarillito. Y yo le digo echando broma, se nota que quiere ser pastor, hermano. Los requisitos de los obispos están bueno manchadito. Eso quiere decir que esto se ha usado. Usted ve una Biblia mía y eso está, bueno, por todos lados, al igual que ustedes mismos, ¿sí o no? De manera que el argumento que el texto crítico nos dice, y luego en sus Biblias dicen, el manuscrito, estos versículos no aparecen en los manuscritos originales, lo que ellos tienen en mente para hacer referencia a los manuscritos originales es la preservación de antaño de su texto. Pero nosotros el texto Receptus decimos, hermano, evidentemente hay solo una razón por la cual un texto del Nuevo Testamento está en perfecto estado de presentación. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cómo? No necesariamente.
supuesta lógica en el campo de la traducción está bien preservado porque no fue aceptado y por lo tanto utilizado. Cualquier empresa de traducción, no solo de literatura sacra, va a entender que esto es así y tiene lógica. Los textos más difundidos efectivamente son los textos más manipulados. ¿Tiene o no tiene lógica? Y ha sido comprobado históricamente por la iglesia del pasado. Efectivamente, los documentos originales del Textus Receptus no fueron bien preservados porque fueron tan usados en el proceso de transmisión y traducción y copia de que ellos fueron afectados efectivamente por el ajetreo de difundir. Imagínense la carta del apóstol Pablo a la iglesia de la Odisea, ¿no? El apóstol Pablo dice: he enviado una carta a la Odisea, no fue inspirada por Dios. O otras partes donde Pablo dice que esta carta sea leída a la iglesia de la Odisea. Creo que estoy ahí invirtiendo un dato, pero lo que sé es que Pablo manda que esa carta se lea en otro lugar. Hermanos, no estamos hablando de estas hojas que tienen ya un proceso de impresión y de realización más físico-químico de lo que antes podían hacerse. Antes habían papiros, antes habían pergaminos, materiales mucho más susceptibles a los efectos del calor, de la humedad, etcétera, 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 etcétera. Bueno, sin hablar de los descubrimientos de los textos del Qumran, de la cuestión, de la Biblioteca de Alejandría. ¿Dónde estaban esos documentos? Hay una familia textual que se llama el Códice del Vaticano. Es una historia negra no escuchada por todos. ¿Sabe los códices vaticanos dónde se encontraron? En el Vaticano. ¿Sabe dónde se encontraron? En la Biblioteca del Vaticano hay una sección que se conoce como la sección oculta. Y es que ahí mandan todos los textos que no han sido utilizados y han sido desautorizados en el tiempo. El Códice Vaticano fue perfectamente preservado porque no fue utilizado en su momento y fue encontrado perfectamente preservado por eso. El Códice Vaticano es la principal fuente del texto crítico, ¿lo sabían? Hay una traducción con la cual yo tengo un serio problema amplio y es con la Biblia textual. Amplio. Yo no recomiendo la Biblia textual a nadie. A nadie, hermanos. Eso es una traducción complicada que distorsiona completamente el sentido del texto. Pero hermanos, cuando hablamos del texto Receptus, hablamos de una aceptación amplia de los textos conocidos como recibidos por parte de la iglesia. Amén. Así que la base textual de la SBT para el Nuevo Testamento es el texto griego, pero del texto Receptus. Hermanos, a finales del siglo XIX, exactamente en 1881, dos eruditos de Cambridge llamados Bradford Westcott y Frenton John Anthony Hoare, conocido como Westcott y Hoare, intentaron reemplazar el texto Receptus, que hasta los días era común, usado por la iglesia, por uno que ellos sugirieron, conocido por un nuevo texto griego. Este Nuevo Testamento griego pertenecía a una familia textual llamada como familia textual alejandrina. Y quiero que nos enfoquemos en algunos datos interesantes alrededor de este tema. Y con esta introducción pasamos entonces de las bases textuales a las familias textuales. Ya sabemos que la base textual para una traducción debe ser los manuscritos en hebreo y griego, al menos de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Nosotros no hacemos ningún salto lingüístico. Hay otras empresas de traducción que trabajan con otras bases textuales distintas. ¿Cuál es el deber de ustedes como verianos? Como un buen veriano.
¿Qué debe hacer usted? Te lo voy a decir de esta manera, hermanos. Si tu vida espiritual, si tu conocimiento del Dios Trino, si la vida de tu familia y de tus hijos depende de tu relación con el libro de Dios, tú debes ser diligente en buscar cuál es la base textual de la Biblia que lees. Gracias a Dios, ustedes tienen la Biblia de 1960, ¿sí? Que es una sociedad que ampliamente se conoce de su trabajo a nivel latinoamericano. Por tal razón, es fácil para ti investigar esto. ¿Qué base textual utiliza la Biblia? ¿Sí? De manera que, hermanos, quiero que entendamos bien que cuando hablamos de las bases textuales, hablamos del idioma en el cual está el manuscrito. Pero ahora, cuando hacemos zoom en las bases textuales, nos vamos a encontrar con lo que llamamos familias textuales. Cuando yo voy al texto hebreo, yo me voy a encontrar incluso con una diversidad de lo que llamamos familias textuales. Es decir, hay distintas familias textuales, En 1881, todos conocían el Textus Receptus como el texto base para el Nuevo Testamento. La iglesia a finales del siglo XIX no le daba prioridad a ver si ellos cambiaban su familia textual. Todo el mundo conocía, no hermano, el Textus Receptus es el que usamos. Pero estos dos hombres de Cambridge, llamados Westcott y Hort, sugirieron un Nuevo Testamento griego en lugar del Textus Receptus. Y la propuesta de ellos fue utilizar para el Nuevo Testamento un texto griego que había sido descubierto y utilizado en toda la zona geográfica de Alejandría. Esa zona, argumentaban ellos, era la zona apropiada para poder encontrar la fidelidad textual en los idiomas originales. El manuscrito de la familia alejandrina era fiel al texto, por lo tanto debe ser conocido como el manuscrito más antiguo. Cualquier traducción que no haya traducido del Nuevo Testamento alejandrino debía ser puesta bajo tela de juicio, porque Westcott y Hort sugirieron haber encontrado los manuscritos más antiguos. ¿Cuándo descubrieron eso? A finales del siglo XIX. Esta sugerencia avanzó, hermanos, hasta tal punto que a partir de ese momento los acercamientos de traducción fuera del Textus Receptus se les conoció como la crítica textual. La crítica textual. ¿Ok? ¿Qué es la crítica textual, hermanos? La crítica textual es la sugerencia de que hay otros documentos más fieles que el Textus Receptus. ¿Cómo se llama toda esta propuesta en contra del Textus Receptus? ¿Cómo se llama? Crítica textual. Grábese eso. Crítica textual. Pero lo que estos hombres hacían en inicio era criticar solamente. No habían dado por sentado un trabajo final. Ahora, la iglesia no los aceptó a mediados del siglo XIX, pero a finales del siglo XIX los argumentos de Westcott y Hort fueron tan aceptados que empezaron a realizarse las primeras traducciones, teniendo como base textual textos alejandrinos en lugar del Textus Receptus. Y se derivan entonces nuevas traducciones. Bien, ahora, el trabajo final de lo que conocemos como crítica textual fue la creación de lo que hoy conocemos como texto crítico. Texto crítico. ¿Vieron? Es decir, ¿cuál fue el Frankenstein de la crítica textual? Texto crítico. Estoy utilizando esta analogía, ojo, no tiene nada que ver con el trasfondo. Es para que ustedes entiendan el fruto del trabajo. ¿Okay? Ellos llegaron a conciliar su trabajo con lo que conocemos como texto crítico. De manera que, hermanos, encontramos ahora dos perspectivas al momento
de traducir de los idiomas originales. ¿Cuáles son? Para el Nuevo Testamento, por ejemplo. Número 1, tenemos por un lado al texto crítico y tenemos por otro lado al textus. Todas las Biblias parten del textus receptus o el texto. Pero cuando yo voy a una librería, hermanos, de 10 Biblias, escúcheme bien, 10 son traducciones del texto crítico. ¿Escuchó eso? A excepción de ahora que la Biblia de las Américas está siendo altamente aceptada. La Biblia de las Américas no hace una traducción fiel del texto receptus, pero sí hace una traducción del texto crítico conocido como Nestle Addam. Nestle Addam es uno de los documentos más conservadores del texto crítico, que incluso muchos eruditos de la SBT argumentan en favor de ello, pero solamente para su observación parcial y no para su aceptación. Claro, pero esto ya son cosas de libertad de culto y libertad religiosa. Pero mis hermanos, la mayoría de Biblias que tú encuentras en las librerías de acá son las traducciones del texto crítico. Interesantemente, yo he ido a las librerías de mi ciudad y de una manera malintencionada, o no, de una manera estratégica, no malintencionada, le pregunto al dueño o al administrador: hermano, muéstrame las Biblias que tienen el texto receptus, por favor, o del texto crítico, pero enséñame por favor la primera edición del Nestle Addam. ¿Y ellos? Bueno, hermano, ¿sabes que aquí tengo? Y empiezan, no manejan esto. Yo tengo una librería cristiana, lo primero que yo hago es capacitar a mis empleados. Para que cuando un creyente llegue, ellos pueden al menos no convencerlo, sino: mira, hermano, tenemos esto, no sé de que estás acostumbrado a leer tú, pero tenemos esto. O al menos cuando me preguntan: hermanos, ¿cómo es posible que en el siglo XVIII, a finales del siglo XIX, la iglesia en la primera propuesta de Westcott y Hort no quiso aceptar la propuesta de ellos? ¿Cómo es posible que esa reacción de la iglesia en el siglo XIX nos haya llevado ahora a que en nuestras librerías no hay textus receptus, sino texto crítico? Cuando la iglesia del finales del siglo XIX se opuso a la propuesta de Westcott y Hort. Se invirtieron los papeles. Hermanos, esta iniciativa no logró imponerse específicamente antes de mediados del siglo XX. Comenzó a gozar de mayor aceptación y empezaron a aparecer las primeras versiones de la Biblia basadas en el texto crítico, especialmente en el idioma inglés. Luego de mediados del siglo XX aparecieron las mismas traducciones y revisiones de la Biblia, pero en el idioma español, basadas en el texto crítico. Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, la Biblia textal, la nueva versión internacional, la Biblia del lenguaje contemporáneo y todo lo demás. Ese es el resultado del trabajo del texto crítico. Aún, escuche bien, la Reina Valera, basada en el texto receptus, sufrió alteraciones solapadas, donde se fueron incorporando lecturas del texto crítico, como las revisiones de 1909, 1960, 1995 en adelante. Escúcheme bien el término. Se fueron incorporando elementos de manera solapada. ¿Qué significa esa palabra, solapada? ¿Cómo? Sutil, calladito. Por esa razón, hermano, entre la SBT y la Reina Valera del 60 hay omisiones de la palabra cristológica, sí, Cristo, Señor. ¿Por qué? ¿Qué empezó a hacer la Reina Valera? Mire esto. Inicialmente estamos hablando de familias textuales, no de metodología textual, perdón, de técnicas textuales.
La Reina Valera dijo, oh, ya vaya un momento, el texto crítico. Bueno, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Dígame, profesor. Vamos a colocar en la tela de mesa el texto recepto y el texto crítico. Sí, me parece una buena idea, porque los tiempos van cambiando, hermano, y mira, tenemos ahora jóvenes y todo lo demás. Sí, hermano, no, mira, hermano, la lengua en español ha sido modificada, necesitamos ver cómo hacer estas cosas. Claro que sí, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a colocar los textos críticos y los manuscritos del texto receptus. ¿Y qué hacemos? Cotejamos y luego hacemos una traducción final que contemple estos dos manuscritos. ¿Sí? La Reina Valera nació de esa manera. ¿La Reina Valera nació de esa manera, hermanos? ¿Cuál es la respuesta? La Reina Valera no nació de esa manera. La Reina Valera fue la traducción del texto masorético y la traducción completa del texto receptus. El texto crítico no era aceptado. Este trabajo de 1960 y cuando hicieron la revisión de 1909 para terminar en 1960 no debía ser llamado Reina Valera. ¿O debía? ¿Cómo debía ser llamado? Revisión de la Sociedad Bíblica Unida. Yo quiero, hermanos, ponerlos en perspectiva. Sin embargo, ¿por qué la Reina Valera fue más aceptada que las otras versiones del texto crítico? Porque las modificaciones que las revisiones de 1960 hicieron fueron solamente minúsculas, y vuelvo a utilizar el término, solapadas. Es decir, palabra por aquí, palabra por allá, palabra por aquí, palabra por allá, pero el marco de referencia macro, ¿cuál es? El texto. Por eso es que la Reina Valera tiene una formalidad hermosa y majestuosa en su comunicación, ¿sí o no? A diferencia de las otras versiones dinámicas. Por eso es que la iglesia en la historia, aún en medio de la distorsión, se ha quedado con la Reina Valera, porque la Reina Valera transmite una reverencia total ante la fidelidad. ¿Y eso se debe a qué? ¿A que ellos eran buenos? No, a que utilizaron la base del Textus Receptus, porque la base del Textus Receptus comunica la reverencia que la palabra de Dios tiene intrínsecamente en ella. Sin embargo, las omisiones de Romanos 1:16, de Marcos y de Lucas obedecen ¿a qué? A la presencia del texto crítico en la tradición valeriana. Y eso es lo que hoy nosotros venimos a hacer. Como algunos hermanos me dicen, es difícil, hermano. Yo entiendo, pero yo quiero que también tú entregues un momento tu mente al Señor para que entienda que la seriedad de esta versión que tú tienes en tus manos ha sido preservada por Dios, porque de una manera providencial Dios no permitió que los revisores de 1960 basaran toda la traducción en el texto crítico, sino que los hizo comprender aún que el Textus Receptus era indispensable. Por eso nosotros podemos tener la Reina Valera que tú tienes en tus manos y darle gracias al Señor por su obra en medio de su pueblo. Por eso es que los pastores de esta iglesia pueden seguir predicando de 1960, porque es la tradición valeriana en el tiempo. Sin embargo, la SBT busca ser íntegros y decir, hermanos, lo que sucedió con esta traducción es esto, y esto, por estos argumentos, por estas razones, para estos propósitos. Hermanos, estamos en perspectivas entonces. Yo quiero ser muy sincero con ustedes y muy claro, no tan solo en los puntos a favor, sino en los vacíos para nosotros también. La idea aquí no es ganar a nadie, la idea es poder mirar los daños colaterales que la obra de la reforma trae inevitablemente a la vida del cuerpo de Dios. Hermano, ¿qué pasaría si nuestros antepasados bautistas se dieran cuenta de que nuestra Biblia en español se deriva de una traducción doble en gran parte del Textus Receptus, pero en partes con textos de carga doctrinal derivan su traducción del texto bíblico? ¿Qué dirían nuestros antepasados bautistas? Bueno, entiendo que el pastor José y el pastor Alexander hablaron de la historia de los bautistas reformados, ¿sí o no? Recientemente. ¿Qué dirían ellos?
¿Qué diría Benjamin Kitch? ¿Qué diría Hans Ernst Noyes? ¿Qué diría William Kiffin? ¿Qué diría Spurgeon? ¿Qué diría John Bunyan? ¿Qué dirían nuestros antepasados cuando miraran Romanos 1:16 y vieran la omisión intencional del Evangelio de Cristo? ¿Qué diría John Cotton? Dígame, hermano. No tan solo nuestros bautistas, hermanos. ¿Qué diría la iglesia que difundió el Textus Receptus en su tiempo? ¿Qué diría? ¿Cómo nos tratarían? Conociendo a mis padres bautistas, yo diría aún más, ¿cómo nos catalogaría? Sin embargo, hermano, como vamos a ver dentro de un rato, Dios es tan fiel a la preservación de su palabra que por su misericordia no hemos sido consumidos. Y en medio de el presagio que nos da el primer libro de Samuel, el Señor levanta a su Samuel para que la palabra vuelva a estar en Silo y para que el pueblo pueda adorar, así como vimos el día de ayer. ¿Sí o no? Dios es bueno, misericordioso y propicio a nuestras necesidades, y su voz nunca se deja de escuchar en la iglesia. Así que, mis hermanos, cuando hablamos de las familias textuales, debemos entonces entender que tendemos, al menos del Nuevo Testamento griego, Textus Receptus y texto crítico. Ahora, yo quisiera expandir mucho más esta clase, hablando del texto crítico. ¿Ok? Seguimos, ¿verdad? Seguimos. Vamos a hablar del texto crítico. Los hermanos por allá hacen así. Seguimos. Seguimos. Si su pastor me dice que seguimos, hermano, hasta las 5. Listo. Muy bien. Sigamos entonces. Vamos a hacer zoom. Quiero enfocarme en el texto crítico. ¿Sí? Y luego enfocarme en el texto bizantino. Muy bien, hermanos. Hablemos de los textos alejandrinos, que son la base textual de las familias textuales del texto crítico. ¿Qué es Alejandría? ¿Dónde queda Alejandría? ¿Qué pasó en Alejandría? Repite conmigo. ¿Qué es Alejandría? ¿Dónde queda Alejandría? ¿Qué pasó en Alejandría? Preguntas fundamentales. ¿Ok? Vayamos entonces al origen. Alejandría es una ciudad ubicada al norte de África que se caracterizó por ser el centro de literatura y filosofía en los primeros siglos del cristianismo. ¿Qué es Alejandría? El centro de filosofía y literatura en los primeros años del cristianismo. Hombre, ya mismo. Listo. Hermanos, vamos al break.